El enviado presidencial para asuntos climáticos John Kerry adelantó que Estados Unidos y China negociarán durante la cumbre de alto nivel para alcanzar un nuevo objetivo global de energías renovables y reducir la contaminación por metano y plástico. Con diferentes enfoques sobre los combustibles fósiles, las dos potencias tratarán de encontrar terreno común en esa área, bajo un llamado imperante de la Casa Blanca. Necesitamos que países como China y otras grandes economías reduzcan las emisiones de manera importante. Nosotros lo estamos haciendo. Una cooperación considerada crucial al tratarse de los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Si Estados Unidos y China están en la misma página y tienen una idea clara de lo que quieren lograr juntos, será mucho más fácil para el mundo unirse en torno a esos compromisos. En la cumbre, países menos desarrollados pedirán a las grandes potencias fondos adicionales para adaptarse al cambio climático. Y se espera que un grupo de 8 naciones latinoamericanas y caribeñas empujen en esa dirección, entre ellas Costa Rica, Panamá y Colombia. Los países también se esforzarán para encontrar compromisos que permitan cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global, ante el llamado urgente de Naciones Unidas. Con una voluntad reforzada. Y las predicciones de científicos que estiman que 2023 pasará a la historia como el año más caluroso jamás registrado. Y las señales son claras. La Antártida y Groenlandia se están derritiendo 3 veces más rápido que a principios de los años 90, advirtió la ONU. 70.000 delegados de 197 países estarán en Dubái durante las 2 semanas de la cumbre. Jorge Agobián, Voz de América.